Muy bien, feliz noche para todos. Cuando son exactamente las 8:33, vamos a dar inicio a este primer encuentro síncrono de la unidad curricular Trastornos del Aprendizaje 2. Desde la Universidad Bicentenaria de Aragua, la Universidad de la Creatividad y el Emprendimiento, le damos la más cordial bienvenida a todos los participantes que hoy se encuentran conectados. El licenciado Omar González, especialista en orientación de la conducta y doctorante en innovaciones educativas. Le da la más cordial bienvenida a todos. Gracias por conectarse y damos inicio entonces a este breve paseo por el contenido que trabajaremos en la primera unidad o en el primer contenido programático de la unidad curricular que señalamos anteriormente. Trastornos del aprendizaje. Los trastornos del aprendizaje son cuadros que causan una discrepancia entre los niveles potenciales y reales de rendimiento académico previsto por las actitudes intelectuales de una persona. Los trastornos del aprendizaje implican alteraciones o dificultades de concentración o atención, del desarrollo del lenguaje o del procesamiento visual y auditivo de la información. El diagnóstico se basa en evaluaciones cognitivas, educativas, del habla y el lenguaje, de evaluaciones médicas y psicológicas. El tratamiento consiste fundamentalmente en intervenciones educacionales y a veces tratamientos médicos, conductistas y obviamente psicológicos. Grosso modo, los principales trastornos específicos del aprendizaje afectan a la capacidad de comprender o utilizar el lenguaje hablado, comprender o utilizar el lenguaje escrito, comprender y usar los números y la razón usando conceptos matemáticos, coordinar los movimientos, centrar la atención en una tarea. Por otra parte, los trastornos de aprendizaje pueden ser congénitos o adquiridos. No se ha definido una causa única, pero se presume la participación de déficits neurológicos en forma independiente de que existan otras manifestaciones neurológicas, es decir, además del trastorno de aprendizaje, a menudo hay influencias genéticas implicadas. Otras posibles causas son enfermedad materna, uso de fármacos tóxicos durante el embarazo, complicaciones durante el embarazo o el parto, como por ejemplo pérdidas, toxemia, trabajo de parto prolongado, parto en avalancha, entre otros. Problemas neonatales, como por ejemplo prematurez, bajo de peso, ictericia, asfixia, posmadurez, dificultad respiratoria, entre otros. Ahora, ¿cuáles son los trastornos específicos del aprendizaje frecuentes? Bueno, entre los que más destacan tenemos dislexia, que es la deficiencia de la lectura, problemas de lectura, dislexia fonológica, que son problemas de análisis y recuerdo de los sonidos, dislexia de superficie, problemas de reconocimiento visual de las formas y estructura de las palabras, la disgrafia, alteración de la expresión escrita, problemas de ortografía, expresión escrita o caligrafía. La discalculia, que es el deterioro en las matemáticas, que son problemas en matemáticas y dificultades para la resolución de problemas. La geometría, que es problemas debido a alteraciones de razonamiento matemático. La anarritmia, que son las alteraciones en la formación de conceptos básicos o incapacidad de adquirir habilidades de cálculo. La afasia, que es la dificultad para recordar a voluntad palabras o información contenida en la memoria. Fíjense que esto es el contenido general que podremos observar en las unidades a desarrollar en esta materia o unidad curricular. Pero es bien importante que nos demos un paseo, ¿sí? Por todos estos elementos que están presentes en nuestra aula virtual.
Muy bien. Vamos en este momento a visualizar la primera unidad. Ya vamos para allá. Estamos en vivo. Muy bien. Continuamos entonces. Fíjense ustedes, nuestra primera unidad, procesos en los principales trastornos del aprendizaje. Entonces, fíjense que dice, estimados participantes, reciban la más cordial bienvenida a este primer núcleo temático, que constituye el espacio de aprendizaje, donde analizarán los procesos implicados en los trastornos del aprendizaje, con el objetivo de comprender, diagnosticar y aplicar intervenciones psicoeducativas en el contexto académico. Entonces, revisamos a profundidad todo el contenido que tiene esta unidad, que es muy nutritivo, muy interesante, paseándonos, por ejemplo, por los procesos de los principales trastornos del aprendizaje, como atención, memoria, funciones psicomotoras, funciones emocionales, percepción, pensamiento, cognitivas superiores, lenguaje y cálculo. Considerando que la palabra cognición proviene del latín conocerse, cuyo significado es saber, es importante resaltar la idea de que que las capacidades cognitivas son las que nos permiten saber cosas. Términos como atención, juicio, memoria, lenguaje, pensamiento, percepción, cálculo, entre otras, son capacidades cognitivas relevantes. Así nos lo dice Rosel Maturi y Ardila, 2010, que afirman que los distintos aspectos de la cognición son funciones esenciales del cerebro. El proceso de maduración cerebral se favorece o restringe por la riqueza o pobreza de la estimulación intelectual y emocional. Entonces nos paseamos por las funciones mentales que constituyen todas aquellas actividades que forman parte del psiquismo del individuo. Para Mesa y Coles, 2003, la actividad psicológica se considera el resultado de la actividad cerebral y está formada por la forma en que se encuentran organizados los procesos del lenguaje, memoria, percepción y pensamiento. Entonces aquí vamos a encontrar, que es lo interesante, la concepción que se tiene de cada uno de de cada una de estas premisas, pasando por funciones psicomotoras, por emocionales, por la percepción, por el pensamiento, por las cognitivas superiores, por el cálculo, por la inteligencia, por el lenguaje, por la memoria. Posterior a eso, tenemos un interesantísimo que deben verlo con detenimiento. Allí vamos a profundizar todo este contenido temático. Y luego tenemos la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud y trastornos del aprendizaje, que tenemos aquí toda la contextualización y aunado a toda la contextualización tenemos la clasificación internacional. Clasificaciones basadas en funciones corporales, mentales y de naturaleza específica. Y aquí tenemos cada una de ellas explicada de manera muy sucinta. Entonces, esto nos va a permitir ampliar, conocer y profundizar toda la temática al respecto. Pero aunado a eso nos va a permitir entonces verificar cuál es la primera actividad sumativa que vamos a realizar, que en este caso es una revista digital. Ahora bien, ¿en qué consiste esta revista digital? Bueno, tiene por título la evidencia, revista psicológica digital sobre los procesos en los principales trastornos del aprendizaje. Y el propósito es que este espacio propicia el análisis, el conocimiento de los procesos implicados en los trastornos del aprendizaje, con el objetivo de comprender, diagnosticar y aplicar intervenciones psicoeducativas en el contexto académico. Ahora bien, ¿cuáles son las instrucciones específicas de lo que se va a realizar? Bueno,
De los contenidos estudiados y codificados inherentes a esta unidad, lo que hablamos previamente, presente de manera sistémica, organizada y con un análisis propio los principales trastornos del aprendizaje, ejemplificando de manera sucinta cada uno de los requeridos para tal fin. Es importante que durante la elaboración de la revista cumpla con cada una de las etapas establecidas para ello. ¿Cuáles son las etapas? Bueno, de tener portada, índice, línea editorial, el contenido, tamaño que lo vamos a realizar carta u oficio en posición vertical. ¿Cuáles son los contenidos a seleccionar? Bueno, todo sobre la atención, sobre la memoria, sobre las funciones psicomotoras, las emocionales y la percepción. Vamos a trabajar con conceptos, las características, con la clasificación según el manual que está en el contenido de la unidad y todo lo referente a cada uno de ellos. Y se debe realizar un ejemplo muy corto donde se presente cada uno de esos elementos y la relación con la cotidianidad y con el contexto. Si hay alguna pregunta hasta ahora, si tienen alguna duda, es el momento de hacer, es el momento de hacer las interrogantes. Bien, si no hay ninguna pregunta, recordemos que la fecha prevista para la entrega de esta actividad es desde el 7 hasta el 13 de octubre y también tenemos aquí los criterios de evaluación, que son a destacar calidad de la información del estudio psicológico experimental reseñado, relevancia del conocimiento psicológico generado, estructura de la revista, creatividad, cantidad de páginas, bueno, entre 8 y 12 páginas, la redacción y la ortografía. Si no hay ninguna pregunta, si no hay ninguna interrogante al respecto, recuerden que cualquier información que necesiten ampliar, cualquier incógnita que se pueda presentar, nos podemos conectar a través del foro de dudas. Ustedes hacen sus preguntas y a la brevedad posible serán respondidas. Sin más que hacer referencia, bueno, nos despedimos. Gracias por conectarse y estamos en contacto.